Después de haber visto la miniserie de Netflix Adolescencia, hemos querido en Cruzando Fronteras dedicarle un espacio para analizarla con tranquilidad, con profundidad, con calma y garra. Para ello contamos con Belén Blanco Rubio, que es la coordinadora pedagógica de los colegios marianistas en España y Brasil. Ella nos va a acompañar a lo largo de este programa, que va a contar además con la colaboración del director de cine Manuel Ríos. También con los profesores Javier Albero y Lourdes Roldán. Además estará con nosotros Loreto Cuevas Escorza, que es psicóloga, y el sacerdote Vicente Espluga. Pues vamos ya en este programa a analizar tranquilamente esta serie Adolescencia. Bienvenida nuevamente a Cruzando Fronteras. Belén, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Fernando. Encantada de volver a estar aquí una vez más y sobre todo darte la enhorabuena por todos estos programas que nos estás regalando desde hace ya tanto tiempo. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a ti también por dejarte enredar para hablar de esta serie. Pero antes de comenzar nuestra conversación, aunque tú ya has estado en el programa hablando de la misión compartida, preséntate muy brevemente. Pues me llamo Belén Blanco Rubio, soy educadora de vocación, trabajo como responsable pedagógica en la Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro de los religiosos marianistas y también contribuyo en la CONFER al área de misión compartida, que fue el tema que compartimos en la otra ocasión. Me dedico sobre todo a la formación de profesores, de directores, al acompañamiento de instituciones y soy una apasionada de la educación y de la educación católica. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu aproximación a esta serie, Adolescencia, de 4 capítulos? Pues mi aproximación fue, yo creo que como la de casi todo el mundo, de repente empezar a escucharla. Tengo que decir que yo en ese momento no tenía Netflix, lo había tenido pero lo había quitado, y cuando empecé a escuchar los primeros comentarios sobre la serie, una de las cosas a las que me dedico muchísimo es a la formación para la educación afectivo-sexual de los jóvenes. Entonces, al ver que esto tenía una relación con todo el contexto que viven y con temas que están muy vinculados a esto, pues enseguida me volví a dar de alta y la verdad es que me la vi de seguido. Bueno, la he visto ya 2 veces, pero la primera vez me enganché y una tarde de domingo me la vi de seguido. Pues la he conocido pues, por el ruido que ha hecho y por todo lo que se ha compartido. Esta historia de adolescencia presenta una historia dura y también sin concesiones. ¿Qué aspectos frecuentes o mayoritarios refleja de la realidad adolescente de hoy día la serie? Pues mira, yo te diría que hay como 5 o 6. En primer lugar, el tema de la influencia de las redes sociales, ¿vale? Y todo lo que ello conlleva, las dificultades para establecer los límites entre lo privado y lo público, la exposición permanente, ¿no? En segundo lugar, te diría que refleja mucho la falta de educación emocional que hay, ¿no? La incapacidad para nombrar los sentimientos. También diría la desconexión con el mundo adulto, y algo que yo lo he reflexionado mucho con la serie y supongo que saldrá hoy en la conversación varias veces, que es la falta de referentes, la falta de referentes. Esto yo creo que es uno de los grandes síntomas que se ven en la serie. También hablaría en cuarto lugar de la soledad y búsqueda de identidad como otro de los grandes males que están sufriendo los jóvenes hoy en día, ¿no? En un estudio que hicimos, así por darte un dato rápidamente, salió que el 20% de los jóvenes de nuestros colegios tenían tendencias a las autolesiones, algunos con tendencia suicida y otros no, provocados por el sentimiento de soledad, ¿no? Aparece también muchísimo la normalización de la violencia, ¿no? Como una manera de obtener reconocimiento, de visibilización. Y yo creo que de fondo aparece mucho pues, todo el tema que he nombrado antes, de la hipersexualización, el centralismo de la sexualidad en la vida de los adolescentes y jóvenes. Y podríamos sacar alguno más, pero yo creo que todos esos ya son muy evidentes en la serie. Y desde tu experiencia en el ámbito pastoral y educativo, ¿te has encontrado con situaciones similares a las que retrata la serie? Sí, de manera tan condensadas en un solo caso, lógicamente no, porque claro, en la serie están puestas para que nos hagamos conscientes
y nos impacten, ¿no? En conjunto. Pero sí que me he encontrado muchos de estos síntomas y además constato como algunos de ellos van en aumento. Pero quiero decirlo desde el principio que siempre creo que ante esto hay que tener una mirada esperanzada y positiva, que podremos también hablar luego. Pero, por ejemplo, me he encontrado la influencia desmedida de las redes sociales, el enganche a todo lo que ello supone, hasta con casos, bueno, pues muy extremos, ¿no? Todos los problemas de salud mental como consecuencia de una vida desconectada de la realidad, la falta de autoestima, la falta de comunicación con los padres, esto que tanto se ve en la serie, de repente descubrir que tu hijo o tu hija está en un mundo que no conoces. Y también me he encontrado hace tiempo algún caso de violencia extrema como consecuencia de la radicalización de determinadas ideologías. A lo mejor no de las mismas que aparecen en esta serie, porque hablo de hace años, pero desgraciadamente también he vivido de esto, ¿no? Entonces, o sea, la serie habla de cosas que son verdad, no hace falta irse a extremos ni excesivamente marginales, sino que muchos de esos síntomas están en casi todos los contextos de la juventud. ¿Y cómo ves que tendrían que actuar padres y educadores? ¿Ver la serie con sus hijos o alumnos o no verla por su dureza? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que, por supuesto, no es para todas las edades y hay que tener muy en cuenta el nivel de madurez y el contexto, ¿no? La serie está catalogada para 12 años, pero yo creo que dependiendo un poco del adolescente, pues hay que verlo. Yo, por ejemplo, tengo 4 hijas, todas adolescentes, entre 12 y 18. La pequeña, la de 12, no la ha visto y no consideré que fuera adecuado que la viera, ¿no? Pero creo que no hay que evitarlo tampoco. Si se ve, hay que acompañarlo, porque también es una oportunidad para educar. No nos tenemos que quedar solo en el morbo, en lo escabroso, en lo extremadamente impactante, sino también en todo lo que nos puede ayudar para hablar con ellos de los temas que se plantean y favorecer una reflexión, ¿no? Yo creo que verlas también se convierte en una experiencia de potenciar el diálogo. En la educación afectiva y sexual también siempre lo digo, o sea, la mejor manera de hablar con nuestros hijos de estos temas es a través de cosas de la vida, no forzando las conversaciones. No nos vamos a poner a lo mejor a hablar con nuestros hijos de lo incel, pero si en cambio una serie, una película, una canción te da el motivo, va a ser mucho más fácil, ¿no? Yo creo que además se puede ver para hacer un análisis crítico, no solo como un entretenimiento, ¿no? Sino vamos a verla juntos, vamos a hacernos preguntas, vamos a hablar luego de lo que nos ha suscitado. Por supuesto, también creo que se puede utilizar, a lo mejor no entera, pero sí en partes como un recurso educativo, ¿eh? En los colegios, en determinadas áreas, asignaturas o, como planteaba antes, en la educación afectiva sexual. Lo que sí que creo es que a determinadas edades hay que evitar verla solo, ¿vale? Sobre todo porque muchas veces con esa soledad emocional que tienen y esa vulnerabilidad emocional que tienen no van a tener capacidad para encajar muchas de las cosas que salen ahí o van a tener tendencia luego a buscar en redes, en internet, tal, y al final se van a meter en un mundo de desinformación más que en la posibilidad de una conversación crítica sobre lo que ahí se nos está presentando, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para que haya una presencia adulta significativa que acompaña, pregunta, escucha, no juzga, pero conversa con sus hijos o con sus alumnos en otro caso sobre algo que está ahí presente en su mundo, ¿no? La serie presenta el lado más oscuro de la adolescencia. ¿Cuáles dirías tú que son los indicadores, los desafíos de la complejidad que viven los jóvenes y cómo ofrecer una mirada contemplativa y esperanzada de esa realidad adolescente? Bueno, pues algunos ya los he nombrado, pero los repito así con la mayor claridad posible. Primero, la soledad y el vacío afectivo, ¿no? O sea, la carencia de vínculos significativos, la soledad emocional que ya hemos nombrado, es una constante y en todos los ámbitos, al final también en el ámbito familiar o en el ámbito escolar, como aparece en la serie. En segundo lugar, también la presión por encajar, que siempre ha sido, o sea, todos los adolescentes hemos tenido la necesidad de sentirnos identificados en un grupo, y eso es una constante porque forma parte del proceso de construcción de la identidad de la persona, ¿no?
pero cada vez eso se radicaliza más, la necesidad de pertenencia, hay mayor tensión con eso, el sentirme aceptado por los demás, por las redes, la existencia de esos estereotipos de éxito, ¿no? En tercer lugar, también la radicalización y los discursos de odio, ¿no? Que cada vez, como el mundo está más polarizado, hay menos referentes, hay menos lugares en donde compartir, pues uno, esta radicalización de los discursos de odio a veces son los lugares donde encuentra la seguridad, ¿no? Y también la desconexión intergeneracional. En un mundo en el que cada vez se dice que los padres tienen que estar más presentes, más en diálogo, y sin embargo cada vez hay más distancia. Y a lo mejor no es tanto por presencia o no presencia, ni siquiera por conocimiento de la realidad de los jóvenes, sino por la referencia que suponemos con respecto a ellos, ¿no? Es verdad que también muchas veces los adultos y los educadores nos encontramos que no comprendemos los lenguajes, los códigos, las preocupaciones. Mismamente, por contar una anécdota, ayer por la noche estábamos en la cena y una de mis hijas dijo, no, es que ese es un NPC. Y tuvieron que explicar qué es un NPC, o sea, es una catalogación que hacen entre ellos, ¿no? Unas chicas jóvenes de un contexto que se mueven con toda la normalidad de cualquiera, ¿no? Como educadores y como padres y madres no sabemos muy bien dónde están ni cómo descodificar esos lenguajes. Ahora, ¿cómo ofrecer esa mirada contemplativa y esperanzada? Pues como siempre lo básico, lo primero, escuchar, 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 escuchar siempre sin juzgar y con una mirada en la que no veamos todo como un problema, ¿vale? O sea, una mirada contemplativa en la que no busquemos siempre estos son problemas que hay que arreglar, ¿no? Las redes sociales es un problema que hay que arreglar, el tema de la educación afectiva y sexual o la vivencia del afectivo sexual es un problema que hay que arreglar, etcétera, etcétera, sino como acompañamiento, con respeto, con atención, con cuidado, con escucha profunda y sin juicio, ¿no? Creo que ayuda mucho reconocer que todos tienen una gran riqueza interior, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor ellos muchas veces no están sintiendo. Detrás de todas esas heridas que vemos en ellos o esa vulnerabilidad que quizás ahora es un poco mayor de la que era antes, los adolescentes y los jóvenes esconden pues grandísimas riquezas para la autenticidad, para la compasión, para el compromiso, para una creatividad que yo desde luego considero mucho más desbordante de la que yo tenía cuando era joven, ¿no? Yo creo que algo esencial es ofrecer referentes adultos presentes y coherentes, ¿no? Esto yo también lo digo mucho. El Papa Francisco en la encíclica Amoris Laetitia, aunque esté más dedicada al tema del amor y la educación afectivo-sexual, sirve exactamente igual, porque dice que hay que acercarse a los jóvenes con lenguajes nuevos y también ofreciendo referentes positivos, ¿no? Antes he hecho alusión a un estudio que hicimos en el cual se les preguntaba a los jóvenes pues, por el tema de las autolesiones y demás, y ahí ellos reconocían su propia soledad emocional, su vulnerabilidad. Y cuando se les preguntaba las razones del por qué, ellos siempre decían que además de no ser capaces de afrontar la resiliencia, o sea, que no tenían resiliencia, no eran capaces de afrontar la frustración, una de las cosas que más señalaban era que les faltaban referentes. Para mí eso fue como un grito al mundo adulto. ¿Dónde estamos las familias, los padres y dónde estamos los educadores, ¿no? Te diría dos más. Uno, construir comunidades que acompañan, que está siendo un gran desafío. O sea, la tendencia al individualismo, a la independencia frente a la interdependencia necesaria para construirnos porque vivimos en relación es esencial, ¿no? Entonces, cómo conseguir que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros alumnos se integren en comunidades que pueden ser de diferentes tipos, pero en comunidades que les ayuden a crecer desde lo que son, con libertad, con acompañamiento, donde se cultive la escucha, la profundidad, la reflexión, la búsqueda de sentido, ¿no? Y luego otra cosa, creo que es ya la última, mira, que educar para el sentido y la esperanza. Y educar con una visión esperanzada, que esto nos pasa mucho. A mí a veces la primera, ¿eh? O sea que creo que los jóvenes están recibiendo una percepción del mundo pues muy negativa, muy pesimista, que es verdad que hay muchas razones para ser críticos y pesimistas con muchas cosas que están pasando. Pero claro, como padres, como educadores y como padres y educadores, ya si además somos cristianos, es un imperativo el transmitirles esa esperanza frente a un vacío existencial y hay que ayudarles a hacerse preguntas trascendentes, a promover el pensamiento crítico
y a cultivar su propia espiritualidad, su propia búsqueda de sentido y un mundo donde que a pesar de todas las dificultades, pues hay muchas cosas por las que merece la pena vivir y vivir con sentido, ¿no? Vamos ya a acercarnos a una aproximación cinematográfica a la serie de la mano de Manuel Ríos. Cuéntanos quién es Manuel Ríos. Bueno, pues Manuel Ríos es un escritor, guionista y director de cine que tiene una larga carrera de más de 30 o 35 años en el mundo de la comunicación. Él ha hecho guiones de series como Médico de Familia, por ejemplo, que fueron sus orígenes, Colegio Mayor, muchas series además, muchas con temática vinculada a la adolescencia. Luego también ha escrito varios libros. El último y más conocido ha sido La huella del mal, que acaba de estrenar ahora mismo, hace apenas unos días, en cine, ¿no? Que es un thriller que está además, es una historia muy bonita porque trata el tema del mal a lo largo de la historia de la humanidad, en los orígenes, pero con una historia policíaca muy interesante. No hago spoiler, pero bueno, es un hombre muy interesante en su trayectoria en el mundo de la escritura y del cine y de la cinematografía. Pues le damos paso a Manuel Ríos para que él nos haga el análisis de la serie. En estos días se ha puesto de moda una serie de Netflix que se llama Adolescencia por diversos motivos. Por un lado, porque técnicamente es una serie espectacular. Está grabada toda en un plano secuencia, los 4 capítulos. Esto significa que no hay cortes, que la trama empieza en una casa y si los personajes van a otro sitio, la cámara va con ellos, pero no hay un plano contra plano. Está todo hecho en continuidad. Eso es un reto técnico muy complicado de hacer y que sin embargo yo creo que les funciona. Hay momentos espectaculares, como una cámara que se monta en un dron y sube y luego baja, y bueno, hay cosas muy originales. También hay un momento que la cámara atraviesa una ventana, o parece que atraviesa una ventana, aunque en realidad pues está hecho con VFX, ¿no? Son efectos digitales, la sensación de que haya cristal en esa ventana y realmente la cámara sale porque no hay cristal, ¿no? Pero en cualquier caso, técnicamente es un reto y sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no resta de la trama, no resta del ritmo de la serie. Tal vez en el episodio 2, para los que lo hayáis visto, que es un episodio que transcurre en un colegio, bueno, pues ahí sí que en algún momento a mí se me hacía un poco tedioso porque suben, bajan las escaleras y quizá no tenía el mismo ritmo que en otros momentos, que hay situaciones de conversación que están muy bien resueltas. Y esto, claro, implica un reto no solo técnico, sino también para los actores que tienen que estar una hora en personaje, ¿no? Es como una pequeña obra de teatro filmada. Y eso pues es un reto, por ejemplo, para el chico, el actor que da vida al adolescente, que es un tipo de 13 años, que era lo primero que hacía y que tiene que, bueno, pues trabajar durante una hora el texto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un reto que yo creo que les funciona bastante bien y sobre todo ha conseguido su objetivo, que es llamar la atención y que todos estemos hablando de él. Pero no solo hablamos de esta serie por la parte técnica, que es impactante, sino también por la trama, ¿no? Está basada en varios casos reales del Reino Unido, donde chavales de eso, 12, 13 años, pues apuñalan a un compañero por algún motivo, ¿no? Por algún conflicto entre chavales, pues llegan a unos niveles de violencia muy grandes. Entonces, digamos que esto genera un debate interesante sobre el peligro de las redes, ¿no? También parece que nos da tranquilidad que nuestros hijos estén en una habitación encerrados y que no salgan al mundo, porque parece que los peligros están en el mundo, ¿no? Y eso pues casa bien con la hiperprotección que hay en algunos momentos por parte de los padres y de la sociedad, ¿no? De cuidar a los adolescentes, vamos a hacer que estén seguros, que no salgan al mundo, que no vean peligros. Y sin embargo, pues comprobamos que los peligros en muchas ocasiones pues pueden venir a través de internet o a través de las redes sociales y entran en el dormitorio de una manera pues que los padres es muy difícil que impidan, ¿no? Evidentemente, en la medida que haya mayor diálogo con tus hijos, que haya un cierto conocimiento, que consigas que que tus salgan un poco más de ese encierro de las habitaciones, pues podrás crear espacios de conversación. Pero yo creo que hay una cosa que está creando la serie y es una cierta culpabilidad en los padres, ¿no? Porque evidentemente no podemos hacer todo bien y hay cosas que se nos escapan y entiendo la preocupación, pero yo creo que
para llegar a lo que cuenta la serie y lo que ha pasado en algunos casos en el Reino Unido y en otros países, no basta con que tú hayas descuidado un poco a tu hijo, o sea, no basta con que haya sido un padre o una madre un tanto ausente, no basta con que no haya habido suficiente diálogo, ojalá haya suficiente diálogo, pero yo creo que es un problema más complejo. Para que un chaval llegue a apuñalar a una compañera, yo creo que hace falta algo más. O sea, yo creo que hay algo en la cabeza de ese adolescente que ya está, ¿no? Hay gente pues que nace genéticamente con una mayor violencia o con menos empatía y a lo mejor luego, bueno, alguna situación personal o familiar puede ayudar a que eso se detone, pero yo no creo que tengamos que pensar que todos nuestros hijos, porque estén encerrados en el cuarto y vean en alguna ocasión algo que no deberían ver, no van a ir apuñalando gente, ¿no? O sea, creo que también hay que poner esto en su justa medida. Esto es una cosa que pasa demasiado, pero estadísticamente pasa muy poco, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en cualquier caso está bien que la serie refleje esta preocupación, está bien que este debate esté en la sociedad y bueno, creo que ojalá consigamos hacer que el debate sea un debate sano, tranquilo y que no sea un debate meramente culpabilizador. Así que nada, aquí os dejo mi reflexión sobre la serie. Belén, después de haber escuchado a Manuel, yo creo que él también tiene una mirada esperanzada después de este análisis. Además, nos ha explicado muy bien todo esto de la importancia del plano secuencia. Y yo creo que la técnica en la serie está al servicio también de la historia. ¿Qué destacaría de lo que nos ha dicho Manuel? Pues mira, destacaría dos cosas. Por un lado, efectivamente, toda la parte técnica, ¿no? Que como muy bien señalas, está al servicio de conseguir, por ejemplo, una precisión emocional que nos hace estar, vamos, yo ya lo he dicho, o sea, esas 4 horas enganchada emocional, ¿no? Emocionalmente, porque te obliga como espectador a permanecer en tiempo real con los personajes, o sea, te sientes muy dentro de la historia, ¿no? No hay cortes, no hay respiro, las emociones van creciendo sin interrupción, ¿no? Y además eso se va viendo a lo largo de los capítulos, ¿no? Hay mucho movimiento todo el tiempo, la parte del colegio donde se mueven mucho, bueno, pues eso te hace vivirlo con mucho realismo. Pero efectivamente quiero destacar, como tú has hecho, que toda la parte técnica yo he sentido que está al servicio del mensaje y de la reflexión ética, que es lo que se quiere conseguir, ¿no? Pero me quedo sobre todo con la última parte de lo que nos señala Manuel, ¿no? Yo diría que pone el caso de lo que sucede en la serie en su lugar, descargando también algo que es importante, la tensión culpabilizatoria que generan los padres y en los educadores, y señalando que efectivamente hay unos acontecimientos, unas circunstancias en el contexto de la juventud actual que nos tienen que hacer pensar, pero también lo que se nos presenta, pues para llegar a eso hace falta algo más o llegar a un extremo que gracias a Dios no está en lo habitual, ¿no? También yo creo que en esto a mí me hacía reflexionar, creo que hay que tener cuidado con las autoexigencias que también provocan tanta fragilidad. Ni los padres somos perfectos, ni los educadores somos perfectos, ni somos los responsables únicos y totales de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, a mí la serie me ha hecho también pensar mucho sobre eso, porque creo que muchas veces yo lo he vivido como madre y como educadora, ¿no? Se genera un sentimiento de los padres tenemos que ser tan perfectos, que al final eso hay mucha también debilidad en la salud mental de los propios padres, ¿no? Bueno, esto da una invitación a pensar cuál es el lugar adecuado de los padres, ¿no? Que podremos hablar luego y que desde luego hay cosas que son muy permanentes y que con independencia de las circunstancias sociales e históricas van a funcionar siempre tanto en padres como en educadores. Vamos ahora con otro bloque, adolescencia y mundo digital. ¿Cómo crees, Belén, que las redes sociales influyen en la espiritualidad y en la formación ética de los jóvenes? Bueno, pues hay un elemento clarísimo, ¿no? Las redes sociales todo el rato están proyectando una identidad basada en la apariencia, la aprobación, esto que decimos, ¿no? Y se dice la tiranía de los likes, del número de seguidores, de la inmediatez, ¿no? Que honestamente yo creo que también al mundo adulto nos está pasando, ¿no? O sea, uno cuando se da cuenta que lo que está viendo siempre son mundos ideales que te llevan a pensar que tu vida, pues todo está mal, todo es débil, todo, bueno, ¿no? Pues esto puesto en la adolescencia dificulta muchísimo el proceso interior de autoconocimiento, de búsqueda de sentido.
cosas que son fundamentales para el crecimiento espiritual y ético, ¿no? Todos sabemos que uno crece y que desarrolla esa interioridad, esa espiritualidad esencial en el silencio, en la reflexión, en la búsqueda de darse respuestas, en el encuentro auténtico con el otro, que es un gran tema de lo que está sucediendo, ¿no? Que es más difícil hoy en día mantener una conversación profunda que, bueno, que por supuesto tener relaciones sexuales o tener 1000 seguidores en las redes, ¿no? Todo esto es lo contrario de la lógica algorítmica. Por otro lado, también todo el tema del consumismo y del entretenimiento, de tener que estar permanentemente en esa sociedad del consumo y del confort en el que constantemente tenemos que estar disfrutando de cosas, pues dificulta también todo esto, ¿no? De aceptar el dolor, el límite, de conectar en el fondo con el misterio, ¿no? Al final todo esto que hace, pues debilitar la vocación, el sentido de responsabilidad con la propia vida, la búsqueda de la comunidad. Pues se está produciendo un riesgo de doble vida, ¿no? Y esto se da en muchos jóvenes. La sensación de que tienen que actuar en redes y construir un propio personaje, ¿no? En jóvenes y en no tan jóvenes, ¿no? ¿Cuántas veces ves me doy de baja de las redes, esto ha provocado en mí una crisis personal, ¿no? Al final hay pues una disgregación de la persona, ¿no? Esto es un poco lo de la sociedad líquida, la desconexión, no hay un ser armónico que es fundamental para todo esto, ¿no? Generando sobre todo algo muy complicado, que son todos esos sentimientos de culpa, la grandísima ansiedad con la que viven muchos jóvenes y yo creo que lo más importante es la desconexión entre tu yo externo y tu yo interior, tu yo espiritual, ¿no? Y por último diría que también hay una cierta distorsión entre el bien y el mal, ¿no? Entre saber distinguir entre la línea que los separa, que cada vez se hace más confusa, más diluida, y de por sí a veces ya se nos impone muchísimo un relativismo, la influencia de las redes, eso yo creo que lo acrecienta aún más. El protagonista Jamie está influenciado por ideologías tóxicas online. ¿Cómo crees que pueden los educadores y la familia ayudar a los adolescentes a desarrollar un pensamiento crítico frente a todos estos peligros? Bueno, pues lo primero es que hay que cultivar ese pensamiento crítico desde pequeños, ¿no? Con lo que podríamos decir la pedagogía de la pregunta. Ah, hay que ayudarles a preguntarse cosas. Muchas veces, por ejemplo, vamos en el coche con nuestros hijos y decimos, vamos a poner canciones, ¿no? Y vamos a escuchar a veces canciones donde se dicen cosas, ¿no? Pues qué oportunidad tan sencilla y tan del día a día de decir, oye, ¿te has dado cuenta de lo que dice esta canción? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué piensas? Eh, ¿Quién dice esto y con qué intención? ¿No? ¿Qué se busca? Pues hay que fomentar esa pedagogía de la pregunta, que ante la vida te tienes que preguntar cosas, ¿no? Y de la sospecha, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? La sospecha que te hace buscar la verdad. Yo creo que también hay que, lo he dicho antes, escuchar sin juzgar, ¿vale? Porque es verdad que este es un elemento que produce o el mayor acercamiento o el mayor de los rechazos, ¿no? Los jóvenes, cuando no se sienten juzgados y sí escuchados, se van a acercar a tu mano siempre, seas padre, seas madre, seas educador, ¿no? Y todo lo contrario, cuando se sienten juzgados, pues rechazan y es cuando se meten en mundos que no conocemos, ¿no? De tal manera que la familia y la escuela intentemos que sean siempre espacios donde expresar lo que piensan sin miedo a ser etiquetados o silenciados, a la vez que ayudándoles a construir también desde cosas que puede ser que no les estén ayudando, ¿no? Un tema fundamental es acompañar su vida digital, su presencia en redes, ¿no? Y esto yo de verdad que lo digo con muchísima humildad y sencillez, porque ya he dicho que tengo 4 hijas y a mí me cuesta mucho. Las mayores quizás ya tienen más autonomía, ¿no? Pero la de 12 pues todavía estoy muy ojo avizor, muy alerta con en qué se mete. Acaba de tener el móvil, nada, hace unas semanas, ¿no? Ya va a cumplir 13 años. Pero es que hay que decirles que tengan cuidado, hay que hacerles ver que nosotros como padres tenemos que saber dónde están. Igual que antes nos preguntaban de dónde vienes y diríamos la verdad o no, hay que decirle en qué te estás metiendo, en internet qué buscas, en los grupos de WhatsApp de qué habláis.
hay que educar en esa alfabetización digital y emocional, ¿no? Que reciben de lo que están viendo, cómo afecta todo eso a su manera de ver las cosas, porque te vas dando cuenta que genera en ellos mucha opinión, ¿no? Hay otra cosa que yo creo que la voy a decir varias veces, pero que creo que es de las más esenciales. Se educa más por lo que se hace que por lo que se dice. Como madre me descubro a veces hablándome una de mis hijas y estando con el móvil y diciéndole espera, cosa que es lo que tenemos que evitar, ¿no? Pero tenemos que intentar modelar con el ejemplo y también creo que como educadores y como padres tenemos que intentar estar bien formados e informados, ¿no? De todo lo que está pasando. Creo que también hay que educar mucho desde la familia, pero aquí también tenemos un papel en la escuela en el tema de descubrir pues, todos los discursos falsos, las fake news, los discursos de odio, etcétera, etcétera, que están ahí muy presentes, ¿no? Esto hay que presentar esos referentes que hablábamos antes que son positivos, ¿no? Y hay que combinar pues, la firmeza ética con la inteligencia emocional, la claridad ética con la inteligencia emocional. Y por último, diría, Fernando, que una cosa esencial es cultivar las raíces profundas, o sea, cultivar el que los jóvenes sepan, aquí estoy en casa. Y aquí estoy en casa puede ser en tu propia casa, puede ser en tu grupo de amigos, puede ser en tu escuela, puede ser en tu comunidad de referencia, puede ser en tu equipo deportivo, puede ser en tantísimos sitios, ¿no? Pero que encuentren y también dentro de sí mismos esos lugares que les dan seguridad. Oye, es que yo sé que soy así y esto no lo quiero, aunque la sociedad, la influencia me lleve, ¿no? Que tengan unos vínculos afectivos fuertes que les eviten pues que reduzcan el riesgo de de caer en todas esas ideologías destructivas o en todas esas influencias que pueden ser peligrosas, ¿no? Que la familia y la escuela sean lugares de dar sentido, lugares de pertenencia y de comunidad real y que puedan de alguna manera contrarrestar el riesgo de que Internet sea el único lugar en el que se sientan vistos, reconocidos, visibilizados. Y hablando de estas raíces profundas y de lugares alternativos, ¿qué papel crees tú que puede jugar la fe en toda esta maduración de los jóvenes? Bueno, pues creo que está conectado con lo que acabo de decir, ¿no? O sea, primero, el reconocer que hay una identidad que es recibida, no solo construida, ¿no? Y la fe ofrece esta identidad estable, ¿no? No solo soy valioso por lo que hago o por lo que aparento, ¿no? Sino llevar al joven a la experiencia de descubrir que soy amado gratuitamente por Dios, ¿no? Tú eres mi hijo amado, ¿no? Y eso no es fácil ni se descubre en el primer momento, pero ayudarles a darse cuenta que su identidad no se construye solo a través de las redes y a través de las influencias de los demás, ¿no? Unido con esto está también cómo puede la fe ayudar a, a descubrir la valoración sin condiciones, ¿no? La proclamación de que todo ser tiene una dignidad inviolable, más allá de sus éxitos o de sus fracasos, ¿no? Tú eres mi hijo amado y eres valioso o valiosa por lo que eres. No por lo que muestras, no por los likes que tienes, ni por los seguidores, ni por lo que difundes en las redes, ¿no? De tal manera que con esto, pues esa fe contribuye también a que los jóvenes tengan una autoestima un poquito más sana y más profunda. Creo que la fe también les puede ayudar a descubrir un sentido más allá de uno mismo, ¿no? Todo joven se pregunta quién soy yo, para qué estoy aquí, cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Y todo joven busca esa respuesta. Hay que crear espacio para que se lo pregunte y hay que crear espacio para que se lo responda. Y hay que ofrecer desde la libertad absoluta una respuesta que te da la fe, ¿no? Y la búsqueda de un no vivo para mí mismo, sino puedo también descubrir la felicidad en otras cosas, como puede ser servir, amar, transformar el mundo, ¿no? Todo esto ayuda a contrarrestar un vacío existencial que es el que se da en la hiperconectividad, ¿no? Y yo creo que la fe también, pues a través de vivencias como es las experiencias de encuentro con los demás, los grupos, los testimonios de vida, las experiencias de solidaridad,
A través de todo eso, el adolescente se encuentra con lo esencial, ¿no? Y se libera de la superficialidad digital. Yo he tenido como educadora y como madre la experiencia de hacer el Camino de Santiago, no digo hace años, digo el año pasado o hace 2 años o hace 3, donde los jóvenes no llevaban el móvil, ¿no? Donde no llevaban el móvil. Y la experiencia es que todos dicen, de lo mejor que he tenido es que no he llevado el móvil. Y eso me ha hecho tener conversaciones con los demás, ¿no? El otro día en un colegio en el que ya hay una prohibición absoluta de móviles y tal, un alumno, un joven de 17 años, me decía, este año estoy hablando mucho más con mis amigos. Son cosas que ellos mismos testimonian. Lo que pasa es que también viven en esa tensión, lógicamente, como vivimos todos, ¿no? Yo creo que la fe es un camino maravilloso para poder ayudarles a encontrarse a ellos mismos y con un propósito de vida, ¿no? No es una solución mágica, pero sí que es una voz que les susurra, tú vales porque existes, porque eres único y porque estás llamado a amar y a ser amado, ¿no? Y no estás solo, hay algo más profundo, más trascendente. Pues continuamos ahora con otro testimonio, otro análisis que hace un matrimonio de profesores vinculado al ámbito marianista y lasaliano. Y ellos, después de una dilatada experiencia docente, pues nos cuentan también la interacción con la serie. Buenas Belén, buenas Fernando. Ante todo, daros las gracias por permitirnos participar en el programa. Yo soy Lourdes Roldán, profesora desde hace 39 años en el Colegio Marianista San Felipe Neri, en Cádiz. Y yo soy Javier Albero y también llevo 39 años trabajando en el Colegio La Salle Buen Pastor en Jerez. Y tuve la suerte de ser profesor de Fernando en los primeros años de mi trayectoria profesional. Pues como comprenderéis, después de esta trayectoria tan larga, son muchas las situaciones que hemos vivido con adolescentes y tenemos la suerte de poder decir que, en nuestra opinión, la gran mayoría de los jóvenes no son ni tan irrespetuosos ni tan agresivos como se nos presenta en la serie, que lógicamente estará hecho así para generar conciencia. Son muchos los cambios que se han producido en educación, pero quizás si nos ceñimos a las últimas décadas, el más importante o el que más se está notando dentro del aula es el de la incorporación de las nuevas tecnologías. Efectivamente, estas nuevas tecnologías han traído un campo de posibilidades que era impensable hace 10 o 15 años. Pero no todos son cosas positivas. Hay también algunos problemas que podemos detectar, como la menor tolerancia a la espera, a la concentración. Muchas veces no son capaces de gestionar su frustración, quieren la respuesta a los problemas inmediatamente y creo que son problemas que hay que afrontar. También hemos visto un cambio en la forma en la que socializan nuestros adolescentes. Antes era el cara a cara en el colegio y sin embargo ahora las redes sociales ocupan un campo fundamental. Desgraciadamente ha aparecido la figura del ciberacoso. Antes era el acoso, en las aulas, en el patio, que se limitaba al centro. Pero ahora con las redes sociales realmente es un problema que atañe a los adolescentes las 24 horas del día. Nosotros, claro, en 39 años pues hemos ido cogiendo unos cuantos y claro, la diferencia generacional cada vez es mayor y nosotros vamos cogiendo años, como hemos dicho, pero nuestros alumnos siempre tienen las mismas edades. Esto hace que, claro, sus intereses, sus preocupaciones, pues son muy diferentes a las nuestras y tenemos que hacer un esfuerzo para realmente, a través de las redes y de otros medios, pues ser conscientes de cuáles son sus intereses y cuáles son sus preocupaciones actuales. Y bueno, nuestra reflexión va también en el sentido de qué podemos hacer como docentes, ¿no? En pro y a favor de los adolescentes. Y creemos que algo fundamental es crear, por ejemplo, un buen clima de aula, donde el alumno se sienta respetado y se sienta escuchado.
hay que escuchar a los alumnos y tiene que ser una escucha activa, ¿no? Porque hemos comprobado que muchas veces en las conversaciones informales que surgen al terminar una clase o en los pasillos, pues se convierten en una fuente de información muy valiosa para saber por dónde van, para saber en qué mundo se están moviendo. Es importantísimo también seguir fomentando la relación familia y escuela. Es necesario que ellos vean que vamos todos a una. La adolescencia es una época donde se tiene la autoestima cogida por alfileres, entonces todo lo que sea darle seguridad, lógicamente va a ir solo en su beneficio, ¿no? Hay que seguir con los programas de prevención sobre acoso escolar, sobre las drogas, la salud mental, ¿no? Además de las mentorías que se tienen en los centros entre iguales, donde estudiantes y alumnos mayores apoyan a los más jóvenes. Y algo que nos parece fundamental es el tema de fortalecer la educación emocional. Los adolescentes tienen que comprender y tienen que saber gestionar sus emociones por su propio bienestar, porque además eso también les va a ayudar pues a tomar decisiones responsables y a crear relaciones sanas con los demás, ¿no? Pues lógicamente la educación va a seguir cambiando, igual que está cambiando la sociedad, pero creo que desde nuestro papel de docente o del papel de cualquier persona que esté alrededor del mundo adolescente va a ser el de seguir aportándoles las herramientas necesarias y el apoyo necesario para que su crecimiento pues sea lo más sano posible. Y además, a pesar de todo lo que estamos viendo, creo que tenemos que hacerlo desde la esperanza de que va a funcionar. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y os mandamos un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Bueno, pues qué bueno todo lo que nos dicen Lourdes y Javier, un matrimonio muy querido. Y dentro de todo el análisis que ellos hacen, a mí me ha llamado también la atención todo lo que hablan de fortalecer la educación emocional, cómo saber gestionar las emociones. Bueno, y además otras muchas cosas. No sé qué resonancia ha tenido en ti, Belén. Bueno, lo primero que hay que decir ante casi 80 años de experiencia educativa, ¿no? A mí me ha emocionado también escucharles y dices, cuánta sabiduría educadora y pedagógica hay en Lourdes y en Javier, ¿no? A mí me ha hecho eco mucho también la dificultad actual de los jóvenes para la socialización, que está lógicamente referido a lo que tú has dicho. Hay muchos estudios, Fernando, que demuestran que una de las grandes dificultades de los jóvenes hoy en día es la falta de habilidades comunicativas, ¿no? Y yo creo que Javier y Lourdes han destacado dos claves básicas, dos principios inamovibles de la educación. El primero es que la mejor fórmula para la educación es un alma en contacto con otra alma, ¿no? Lo que podríamos llamar la pedagogía de la presencia, o sea, el vínculo educador-alumno, y podemos poner también, lógicamente, familia e hijos, pero ahora estamos centrados en el ámbito educativo, es una fórmula fundamental y que no falla para la educación. Y la otra es la importancia de la relación escuela-familia, ¿no? La familia, los primeros educadores. Pero yo tengo experimentado, no tengo tantos años de experiencia, pero ya van siendo casi 30, que cuando hay una confianza mutua, brotan siempre pilares firmes en el hijo, en el alumno, ¿no? Y se solucionan todas las dificultades, o casi todas, ¿no? Siempre hay cosas que se nos escapan en la vida, pero yo he tenido casos de cosas, algunas complicadas. No voy a decir como las de la serie, pero sí algunas cercanas, ¿no? De temas a lo mejor de drogas, bueno, de ludopatías, cosas complicadas como hemos tenido todos los educadores, ¿no? Y he visto que siempre se han solucionado cuando ha habido esa confianza, ese vínculo escuela-familia, ¿no? De tal manera que yo destacaría esas dos cosas. En Belén también hay otro tema dentro de los educadores como referentes. Además, en el capítulo de la serie, en el segundo capítulo que trata del instituto donde están los adolescentes, se ven educadores o con falta de autoridad o muy desmotivados. ¿Cómo reaccionamos a esto? Bueno, yo creo como todo en la serie está llevado a querer plasmar lo que se quiere transmitir para hacer esa reflexión
ética, ¿no? A mí me gustaría decir que aunque hoy en día la situación está siendo complicada, pues no quiero tener una visión tan derrotista y pesimista como lo que aparece en la serie, ¿no? Es verdad que se enfrentan desafíos enormes en contextos de fragilidad emocional, de desconfianza hacia lo institucional, de pérdida de referentes claros, ¿no? Bueno, ahí está todo el tema de la autoridad, cómo se vive, ¿vale? Y de la fórmula básica también de la mezcla entre la firmeza y la ternura, entre la exigencia y la ternura, ¿no? Que es un poquito lo que hoy en día se está haciendo más difícil, ¿no? El modelo de autoridad que está siendo tan cuestionado y que todo el mundo pone en duda o puede tener tendencia a poner en duda lo que hacen los educadores y no hay una visión conjunta en la sociedad de educadores como referentes de autoridad moral, de autoridad funcional, vamos a decir así, con respecto a los jóvenes, ¿no? Entonces, y a la vez que yo puedo decir que la mayor parte de los educadores que yo conozco, de diferentes tipos de escuelas, son educadores que buscan lo mejor para sus alumnos, quieren a sus alumnos y acompañan a sus alumnos con independencia del desgaste, a veces la quemazón o la dificultad de una profesión y de una vocación que es muy dura, ¿no? Belén, dentro del desafío de los jóvenes para reconocer su identidad, tal y como nos lo plantea la serie, ¿cómo se puede promover una visión saludable de la masculinidad y de la feminidad? Bueno, este es un tema, ya he comentado antes, que es complejísimo, que cada vez se va haciendo más complejo, ¿no? Y está vinculado con lo que decía antes de la parte de la educación afectivo-sexual. Y esto es una de las maneras de promover esa visión saludable, ¿no? Que es dando una educación afectivo-sexual que construya a la persona desde su identidad, pero que busca la planificación, la humanización, que les enseña a tener una mirada crítica con lo que se les transmite, ¿no? Y que les presenta referentes sólidos, positivos y que les ayudan a construir su identidad, ¿no? Creo que estamos en un momento de muchísima vulnerabilidad en ese sentido. Mira, dentro de unos días voy a dar una sesión a un colegio, a alumnos de segundo de bachillerato, sobre este tema y les he mandado un formulario para que hagan preguntas, ¿no? Y una de las preguntas es, quiero explicación o necesito explicación sobre la cantidad de géneros y orientaciones. Exactamente, el joven o la joven que la ha puesto, porque es anónimo, ponía sobre todas las miles de orientaciones y géneros que se nos presentan, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa frase? Estar perdidos, ¿no? Estar perdidos. Por lo tanto, esa es una parte. Hay otra parte que es, evidentemente, mostrando unos referentes positivos, donde se evidencia mucho el respeto, la igualdad, desde lo que cada uno es. Esta es una de las cosas que está pasando, ¿no? Que muchas veces la sensación de falta de respeto, de desigualdad, está generando esas visiones más distorsionadas de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? Hay que desmontar todos esos estereotipos, hay que crear espacios de diálogo seguro y yo creo que también desde la espiritualidad cristiana, desde la visión cristiana de la persona y el mundo, pues podemos ofrecer una visión muy positiva, muy al servicio del otro, abierto al encuentro, a la entrega y al desarrollo máximo de la identidad de la persona, que es la que es y que cada uno está llamado a desarrollarla a lo largo de su vida, ¿no? Pero desde el respeto, desde el reconocimiento y desde tener claro que eso, o sea, el respeto y el reconocimiento va a estar por encima de todo, ¿no? Yo creo que este está siendo un tema en el que yo veo incluso muchísima dificultad en los educadores, ¿no? Para afrontar estos temas, porque la complejidad con los jóvenes en este sentido está siendo muy, muy grande.
¿Puedo contar una anécdota, Fernando, en un minuto? En una sesión de una educación afectivo-sexual, alumnos de tercero de la ESO, en un momento determinado, un chico dice, bueno, estaban hablando de estos temas, ¿no? Sobre el respeto, la igualdad, y entonces un chico dice, es que yo creo que a las mujeres a veces les gusta que les maltraten. Evidentemente, pues todos adultos entendemos que este chico lo que busca es llamar la atención, lo que sea, pero en ese momento la educadora que acompaña a ese grupo, claro, se encuentra con una situación difícil y yo creo que tuvo una buenísima actuación. Dijo, bueno, aquí hay muchas mujeres, las que hubieran en esa clase, dijo, ¿alguna queréis responder? Y me contó que estuvieron como 3 o 4 minutos en silencio, ¿no? Ninguna mujer se atrevió a decir nada hasta que hubo una que, bueno, pues con más valentía y asertividad dijo, ni a ninguna mujer ni a ningún hombre le gusta que le maltraten. El maltrato no tiene nada que ver con el género, ¿no? Esto es una cosa del año pasado y que está muy relacionada con esto, porque es con las visiones de hombres, mujeres, el sentimiento de respeto, de igualdad y cómo cada uno somos capaces de reconocernos en nuestra identidad, en nuestro género, con asertividad. Pero claro, para eso pues hay que construirles una autoestima, porque me imagino que a esa chica pues también le costaría afrontar esa situación, ¿no? Bueno, creo que el ejemplo ayuda un poco a la importancia que tiene de hablarles de estos temas, presentarles modelos y referentes y trabajar mucho con ellos, la búsqueda de la propia identidad y del reconocimiento del otro. Seguimos profundizando en la serie. Bueno, yo creo que nuestros amigos tendrán que ir de cuando en cuando dándole pausa al vídeo para ir integrando tantas aportaciones que realmente son muy interesantes y lo importante es que pues, podamos entrar en diálogo unos y otros. Vamos ahora también a otra aportación que nos hace Loreto Cuevas Escorza desde Sevilla, vinculada a la Parroquia de los Sagrados Corazones y que es psicóloga y ella también ha visto la serie con su perspectiva de madre y de psicóloga. Antes de presentarme, darte las gracias, Fernando, por contar conmigo en el programa. Mi nombre es Loreto Cuevas, estoy casada, soy madre de 2 niñas de 9 y 11 años, soy psicóloga de profesión y de vocación y tengo la suerte de compartir mi fe tanto en familia como en mi grupo de la parroquia desde hace muchos años. Cuando Fernando me propuso participar en el programa, yo no había visto la serie y tampoco había leído sobre ella ni comentado con nadie. Y pensé que quizá era una buena oportunidad verla solas y compartir con vosotros pues mis impresiones de primera mano, ¿no? Como madre, cuando empecé a ver la serie y vi lo que pasaba, dije, bueno, este chico tiene que tener un trastorno mental muy grave, porque para hacer una cosa como esa... Pero conforme avanzaba dije, no, pues no tiene un trastorno mental grave. Entonces ha tenido que ser la familia. Ha debido de vivir en una familia donde han pasado unas cosas terribles, tendrá unos traumas. Bueno, pero tampoco, la familia parecía bastante normal. Y entonces ahí ya me asaltó la duda, el miedo. ¿Me puede pasar a mí? Y entonces, porque los padres siempre deseamos hacerlo bien. Y claro, a veces se queda en un deseo, porque para que ese deseo se materialice, nosotros tenemos que tener en cuenta que hace falta hacer cambios y también hace falta sacrificios. Cambios porque somos el espejo en el que se miran nuestros hijos. ¿Cómo gestiono yo mis emociones? Porque el padre de la serie había roto una casetilla que tenía la familia fruto de un momento así de frustración o de rabia. ¿Qué uso yo hago de los móviles, de la red? ¿Qué ideas vuelco en alto sobre mujeres, inmigrantes, otras temáticas? Y también sacrificios, no es solo amor, también hacen falta normas, hacen falta límites, comunicación y también abandonar expectativas. ¿Qué hace tu hijo jugando al fútbol si no se le da bien y luego te da vergüenza cuando falla, como se planteaba en la serie? Como psicóloga, la adolescencia, yo no me dedico a esta área, yo trabajo con adultos, pero bueno, todo el mundo sabe que la adolescencia es una etapa de cambios, una etapa en la que los niños, los chicos están en construcción y por tanto es el momento de empezar a soltar. Pero la primera pregunta es, ¿hemos preparado a nuestros hijos para soltar, para la autonomía?
les hemos educado en tema de gestión de emociones, en el uso de pantallas, porque hay muchísima formación online en los colegios, en otros sitios, gratuita, a la que podemos acceder. Ya se sabe que contra el bullying, la comunicación asertiva, lo que está pasando con la pornografía online, o sea, está ahí, puedes acceder. La segunda cosa es, no conocemos los retos a los que se enfrentan, no son los mismos que nosotros. Antes se hacían burlas en un colegio, sí, eso nos ha pasado siempre, pero era en el cole, luego salías y no se burlaban de ti, en casa no te pasaba. Ahora mismo eso sigue sucediendo, y no solo eso, sino que te graban y lo suben, y no solo eso, sino que la gente se suicida por esa razón a veces. No son los mismos retos. Y luego también está el tema de los referentes. Cuando los adolescentes entran en esta etapa, tienen referentes que no somos los padres. Pero es que ahora los referentes son diferentes, porque antes era el compañero del cole, el del equipo de fútbol, el del barrio, pero ahora son personas o grupos en la red que nosotros no conocemos, pero que están influyendo en en las ideas que ellos empiezan a tener en la cabeza, en las creencias que empiezan a formar, y luego eso influye en cómo se comportan. En la serie se ve el tema de los incel y la manosfera, pero bueno, para mí es como una excusa. Podrían haber elegido otra temática, podría haber sido una violación de una menor y hablamos de la pornografía online a la que tienen acceso desde pequeños y se creen que eso funciona así, o podrían haber elegido de ¿por qué mi hijo o mi hija se va a Siria a luchar por la yihad? ¿Qué está pasando? ¿Qué contenidos ven? La psicóloga lo mostraba muy bien. Quiero entender, yo no estoy aquí para juzgar, pero quiero entender qué hilo de pensamiento, creencias te ha llevado a hacer lo que has hecho. Y por último, como creyente, me gusta mucho la escena de los padres en el cuarto, ¿no? Porque yo creo que así es Dios con nosotros, ¿no? Ese amor incondicional de, mira, este hijo mío es mi hijo, ha hecho lo que ha hecho, pero no deja de ser mi hijo. Lo he criado yo, lo he visto de chiquitito, lo quiero, como Dios con nosotros, que al margen de nuestro pecado tiene ese amor incondicional por nosotros y no da a nadie por perdido. Nos mira y nos ve al fondo. Y eso, pues eso es maravilloso. Y bueno, ya vemos a ver qué más ideas aparecen para compartir en el programa. Bueno, Belén, pues hay aquí otro análisis muy interesante. Yo creo que el tercer capítulo, el diálogo con la psicóloga, es un capítulo intensísimo. Nos decía Loreto la importancia de educar en la autonomía y hacía referencia a otras cuestiones también que aparecían en el propio capítulo, como el intento de descubrir por qué ese joven, por qué Jamie ha actuado como ha actuado, qué es lo que le ha llevado a actuar así. ¿Qué destacaría de lo que nos ha dicho Loreto? Bueno, pues a mí me ha surgido lo mismo que se ha planteado ella y que acabas de resaltar tú, ¿no? Que es la pregunta de ¿me puede pasar a mí? Hemos educado a nuestros hijos para esa autonomía, ¿no? Yo creo que ahora mismo yo estoy en ese momento de madre adolescente, además de educadora de adolescentes, y cuántas conversaciones tenemos sobre si nosotros de jóvenes teníamos más autonomía, menos autonomía, cómo en general éramos más autónomos que antes, éramos más autónomos, perdón, antes que ahora, y cómo ahora, a pesar de tener muchas más cosas, les estamos haciendo menos autónomos, ¿no? Y a la vez desconocemos más el mundo en el que están. A mí me ha interpelado mucho lo que ha dicho Loreto sobre esto. Y luego quiero destacar una cosa en la que me he empatizado mucho con lo que ha dicho Loreto, y es cuando habla de las renuncias, de los cambios, de los sacrificios a los que estamos llamados los padres, ¿no? Que es un tema que a mí también muchas veces pienso, ¿no? A veces nos ocurre, y no es una crítica, pero es un análisis, ¿no? Que los padres de hoy en día nos cuesta renunciar a cosas por nuestros hijos, ¿no? A cambiar nuestros estilos de vida, a renunciar a lo que sea, ¿no? A salidas, a cenas, a viajes, y eso pues también a cambiar nuestras relaciones, a ser conscientes que en determinados momentos donde hay que estar es estar muy cerca de tus hijos, que en la adolescencia es ese momento en el que hay que estar a 1 metro de distancia para coger y para empujar. Entonces, a mí eso me ha hecho también pensar, porque creo que es un tema
que ha cambiado mucho el papel de los padres en eso y que tiene una cierta vinculación con esto que se nos presenta. En la serie, los adolescentes ven a los adultos como seres incapaces de comprenderlos. Tú ahora decías cómo hay que tener esa proximidad. Pero ¿qué estrategias crees que funcionan más para que los adultos se acerquen a los adolescentes sin parecer invasivos o impositivos? Pues mira, Fernando, desde mi experiencia pastoral, la primera, estar sin invadir, ¿vale? Y eso significa un poco lo que he dicho antes de la pedagogía de la presencia, pero llevado al campo también pastoral, ¿no? Compartir espacios, espacios informales en los que ellos sienten que estás como uno de ellos, pero no eres uno de ellos, ¿no? Estás, no invades, pero saben que hay un lugar de referencia, una persona en la que si me pasa algo, en la que si tengo dudas, en la que si quiero consultar, en la que si necesito escucha, van a estar ahí, ¿no? Yo creo que también hay una cosa que es el acompañar, el preguntar, pero como hemos dicho antes, sin juicio, sin interrogar. Y aquí yo creo que es muy útil siempre el preguntas abiertas, ¿no? Esto es un recurso que yo lo utilizo mucho también en la educación afectivo-sexual, ¿no? Que es nunca que se sientan, me están preguntando a mí sobre lo que yo hago, lo que yo pienso o dónde estoy, ¿no? Creo que también una estrategia, vamos, pastoral y humana esencial es mostrar la vulnerabilidad, ¿no? O en la serie se ve claramente esto, ¿no? La importancia de saber pedir perdón, de llorar delante de tus hijos, delante de tus acompañados, delante de tus grupos, si hay que llorar, de contar lo que duele, lo que cuesta, de aceptar que no se sabe todo, ¿no? Y luego algo muy importante y que hoy en día está siendo un desafío pastoral para mí grandísimo. Acompañar procesos y no solo vivir experiencias, consumir experiencias, aunque sean pastorales. Hay un cierto riesgo y se necesita continuidad, porque todos en educación, en pastoral, sabemos que los procesos de construcción de la persona, que los procesos pastorales, de procesos educativos, son kairos y no cronos, y por lo tanto se necesita continuidad. Y esto para mí está siendo, desde el punto de vista pastoral y personal, yo llevo 30 años acompañando también grupos, una de las cosas más difíciles, más difíciles. Eso va vinculado a la comunidad de pertenencia, al grupo que me arraiga, etcétera, y este está siendo un gran desafío. Y vamos ya con el último bloque. Bueno, podría haber muchos más bloques, pero hay uno muy importante por su ausencia en la serie, que sería la falta de trascendencia en la sociedad actual. Vamos para ello a contar con el testimonio, el análisis que hace Vicente Esplugues, sacerdote del Verbum Dei, que es formador, que también es comunicador, que colabora en Radio Nacional de España, y él se ha visto la serie y nos cuenta lo siguiente. Me pide mi amigo Fernando que reaccione y que comente un poco cuál ha sido mi experiencia de ver la serie que todo el mundo está hablando hoy en Netflix, que es la serie Adolescencia. Y desde un punto de vista, pues más desde el sacerdocio, el acompañamiento pastoral y desde la fe, ¿no? A mí la primera palabra que me resuena al ver los 4 episodios de esta miniserie es la palabra realismo y con tristeza total credibilidad. O sea, para mí lo que aparece en la serie, más allá de los contextos culturales, de en qué país ocurre, creo que es un país anglosajón, Inglaterra posiblemente, y también de las diferencias de la expresión de la afectividad, donde los latinos pues somos más efusivos, más expresivos, el carácter anglosajón a veces es más reservado, pero sí que me ha parecido muy, muy, muy creíble los 4 capítulos y lo que narran en cada una de las situaciones, ¿no? Lo primero, la adolescencia como una época muy complicada
de comprensión de cómo se interpreta la realidad desde los ojos de un joven, de una muchacha, de un muchacho de 13, 14 años, con toda una herramienta que es la tecnología, las redes sociales, las pantallas, la publicidad, la posibilidad de reaccionar, de publicar, toda la necesidad de visibilización, ¿no? O sea, para mí es tremendo un momento de la serie donde la gran pregunta del protagonista es, ¿pero yo te caigo bien? O sea, para mí, antropológicamente, esta serie aborda un tema central, que es el de la aceptación, el de la necesidad existencial de sentirnos amados, acogidos, valorados, hasta cierto punto admirados, ¿no? Y la orfandad que esta serie traduce es algo muy real. O sea, mucha gente que es verdad que comparte espacio, pero no comparte corazón o no comparte comunicación, ¿no? Si he dicho que la primera palabra que me parece realismo, la segunda es poner en evidencia la profunda incomunicación que se vive en el hogar. Y se pueden buscar excusas. En el último capítulo hay un intento de justificación brutal del padre con su exceso de trabajo, la empresa emergente casi no le puede dedicar tiempo, la madre que sí que está más presente, pero el niño encerrado en su habitación. O sea, hay un gran desconocimiento, no de los horarios o de la organización, pero sí de que vive cada persona en su interior, ¿no? Y otro tema que yo veo clarísimo es la culpabilidad. La culpabilidad del centro educativo donde no lo vimos venir, la culpabilidad de la familia, el sentimiento de no lo hemos sabido hacer mejor, ¿no? Y en el fondo también la aceptación de cómo el protagonista pasa de la negación de lo que ha hecho, la ocultación de su crimen, y cómo hay un proceso de maduración que es de acogida con humildad del error cometido, ¿no? En el fondo también uno descubre que Jamie es verdugo, pero también es víctima, ¿no? Él ha sufrido como toda una sentencia, una declaración de vas a ser un fracasado, vas a ser un incel, nadie te va a querer, ¿no? Y cómo eso va dejando mucha huella de cómo nos relacionamos, con qué agresividades, con qué violencias a veces nos tratamos, ¿no? En esta época tan polarizada, ¿no? Y ya por último, que no hay ni una referencia a la fe. Sí que es verdad que sería fácil hacer el análisis simplista de cuando no hay trascendencia, cuando no está Dios, este es el fruto que se provoca, ¿no? Pero no, yo no lo afirmo, pero sí que es verdad que es un indicador. Cuando la vida toda se vive a golpe de piel y a golpe de sentimiento, muchas veces no sabemos tolerar nuestros propios estados de inquietud y se convierten en violencia, ¿no? Impresiona la violencia del chaval con la psicóloga, impresiona la violencia y el ataque de ira del padre. A veces la herencia también es de esas claves de resolución de conflictos a través de la violencia. Yo, en resumen, sí que me ha aportado mucho ver la serie y creo que sería bueno verla todos para ver cuál es el realismo de esta situación cultural que vivimos y qué claves pueden ayudar a mejorarla. Bueno, Vicente nos habla de muchas cosas, habla de esa orfandad, pero a mí me gusta mucho que él pone una mirada esperanzada, ¿no? Lo primero, todo lo que puede aportar Dios en esta sociedad que parece que estar un poco de espaldas a él, y también qué es lo que nosotros podemos hacer por transformar todos estos desafíos en oportunidades. Bueno, yo creo que a mí efectivamente me ha encantado escuchar a Vicente por esa mirada cercana, profunda y esperanzada, ¿no? He sentido mucha conexión en cuanto a la mirada, porque solo desde ahí creo que podemos afrontar situaciones como esta, ¿no? O sea, la falta de tener esa mirada esperanzada y la convicción de la necesidad de trabajar la espiritualidad con los jóvenes, ¿no? Es que la evidencia de que necesitamos trabajar, educar y acompañar a los jóvenes en la interioridad para que de esa interioridad den un paso a la espiritualidad, y si es posible o si se sienten llamados a la fe,
creo que es una cadencia necesaria para que las personas, para que los jóvenes tengan un mayor sentido de su vida y puedan construir proyectos vitales, más felices, y de alguna manera contribuyamos a que las vidas sean menos frágiles, menos fragmentadas y menos vulnerables. Belén, tendríamos que ir terminando ya, pero a mí me gustaría que pudiéramos terminar hablando, contemplando un poco esa escena en la que está el padre de Jamie en la cama con el osito. ¿Qué podríamos decir de esa escena final? Que para mí resulta, por otro lado, una escena muy trascendente, ¿no? Pues sí, yo creo que es la escena en la que se ve, por un lado, el reconocimiento de la vulnerabilidad del padre roto, ¿no? O sea, el padre durante toda la serie, pues, bueno, no se ve tanto esa vulnerabilidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, no lo hemos comentado mucho y no parece más significativo, pero a mí me impacta también cuando el día del cumpleaños van antes a comprar la pintura para quitar la pintada de la furgoneta, ¿no? Y ahí como, pues hay una especie de coraza, ¿no? De no pasa nada y tal, y claro, llega a la casa y se ve la fragilidad, ¿no? Una fragilidad que yo creo que también está vinculada a darse cuenta que le llega ese reconocimiento de la vulnerabilidad y ese amor de forma tardía, ¿no? Y bueno, yo creo que es una manifestación muy sensible del contacto con aquello que ya no puede reparar, ¿no? Hay también una cierta conexión, yo he interpretado que hay una cierta conexión con el símbolo de la infancia perdida, ¿no? Porque claro, el peluche todos lo simbolizamos con la infancia, ¿no? Yo creo que el padre abraza lo que no supo curar a tiempo o lo que él siente que no ha sido capaz de curar a tiempo, ¿no? Pero por otro lado también yo creo que es muy bonito que muestra el peso del arrepentimiento, ¿vale? El peso del arrepentimiento y el peso de eso, de la vulnerabilidad más absoluta de no he sido capaz de llegar a más, ¿no? De ojalá hubiera estado más cerca, ojalá hubiera escuchado, ¿no? Yo en esta escena final quiero recogerla para reforzar algo que he dicho antes y es sentirnos interpelados como padres y educadores de, ojo, que los jóvenes nos están mandando señales, gritos alarmantes de que hay cosas en las que debemos intervenir y para mí la más importante es estar presente y ser referentes y eso es dar criterios, acompañar y dar criterios. Pero por otro lado también yo quiero decir que la mayor parte de los padres o muchos padres hacen lo mejor que saben o hasta donde pueden, como la mayor parte de los profesores, ¿no? Y eso me lleva a decir, la conclusión de la serie es, escuela y familia, estemos unidos para mostrar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, un modelo de persona y de mundo que les contribuya, que les ayude a reconocer quiénes son, a descubrirse, a desarrollarse, a ser felices y a contribuir en la medida que cada uno se siente llamado a construir un mundo en el que todos podamos estar un poco mejor, ¿no? Creo que esa escena final condensa muy bien eso. Estamos ante la vulnerabilidad y fragilidad más absoluta, pero los seres humanos tenemos la gran capacidad de adaptarnos a las peores situaciones y de ahí sacar lo mejor que tenemos. Pues también es un canto a esa esperanza, ¿no? Desde esa vulnerabilidad, desde ese sufrimiento, también podemos sacar lo mejor porque sabemos que el amor todo lo puede, el amor todo lo cura, el amor todo lo transforma. Pues nos quedamos con estas palabras de esperanza, Belén, después de este análisis de la serie, que yo creo que pues, motiva diálogos como este, otros parecidos, pero que no nos deja indiferentes. Así que yo lo que invitaría a nuestros amigos es a seguir este diálogo, que podríamos prolongar muchísimo, pero que sirva para abrir boca, para que en las familias, en los entornos educativos, en tantos ámbitos, podamos seguir profundizando desde esta mirada esperanzadora. Pues Belén Blanco Rubio, muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Fernando, y que nos volvamos a encontrar pronto. Gracias.
Seguro que estas reflexiones en torno a adolescencia no os han dejado indiferentes. Por eso os animamos a que sigáis hablando, sobre todo en la familia, en el contexto escolar o parroquial, sobre esta serie, sobre las implicaciones que podemos sacar de todo lo que hemos ido hablando. Y si te ha gustado el programa, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.